El día de hoy tenemos una masterclass referente a BIM Table, el proyecto que nos explicará ahora el doctor Javier Mora, y se trata de una presentación del BIM del proyecto a la obra. En la ponencia contaremos con Ignasi Pérez Arnal. Hola, buenas. Director del Máster Internacional Construction Project Management. Es el marco en el que nos encontramos dentro de esta masterclass. También contaremos con Javier Mora. Está también en la pantalla, le podréis ver ahora. Y también nos acompaña Gilbert Perfect, que nos estará comunicándose con nosotros a través del audio. Ahora también cada uno de ellos se presentará. Respecto a la ponencia, trataremos temas como cómo se está usando el BIM en la obra, con qué dispositivos, para qué actividades en concreto, quién lo emplea y diferentes temáticas en las que Javier, especialista, doctor en telecomunicaciones por la UPC y especialista en este proyecto, nos explicará con detenimiento. Después también tendremos una presentación sobre el Máster Internacional Construction Project Management y también llevaremos a cabo una ronda de preguntas donde todos los asistentes podéis interactuar con Ignasi, con Javier Mora, con los 4 ponentes que estamos aquí hoy y contestarán cada uno a las preguntas que les vayáis presentando. ¿De acuerdo? Entonces, Ignasi, primeramente, ya que te tengo aquí, si quieres presentarte y luego ya damos paso a los demás. Muy buenas tardes a todos. Como ha dicho María, codirijo el máster de Construction Project Management junto con Giselle, que ella está en Ecuador y de alguna manera hacemos este tándem entre Europa y Sudamérica. Por lo tanto, todos aquellos que estáis en Europa, saludos y buenas tardes, y todos aquellos que estáis en Sudamérica, pues yo diría que será buenos días o inicio de las buenas tardes. Hoy me hace especial ilusión tener al doctor Javier Mora con nosotros. Nos conocimos hace un poco de tiempo cuando ellos presentaron en Construmat la BIM Table. Construmat es una feria de construcción que se celebra en Barcelona cada 2 años y este pasado mes de mayo se presentó por primera vez a público de forma abierta una innovación que yo encuentro que es muy, muy interesante para aquellos que nos dedicamos a gestionar la construcción y el BIM, en este caso en la construcción y en el lugar de la obra. Es por primera vez, es uno de este tipo de nuevos hardwares que aparecen en el mercado y que se están desarrollando aprovechando todas las facilidades que tiene el BIM y la digitalización de los proyectos en la obra y que se suma a esta idea de tener el BIM Kiosk o el BIM Room o el BIM Cabinet dentro de una misma obra para poder nosotros trabajar con el proyecto y con la última actualización del proyecto en medio de una obra, ¿no? Esto veréis, nos lo explicará muy bien Javier y Gilbert, pero tiene unas aplicaciones que yo creo que aún muchas de ellas están por descubrir. Los formatos también se pueden experimentar de formas muy, muy distintas. Y hay muy pocas experiencias de este tipo, quizás en algunos países nórdicos y en los países del Golfo, y yo creo que va a ser realmente una puesta en escena de algo muy práctico que podemos incorporar ya mismo en nuestras obras para poder tener un mayor control del proyecto, que es en definitiva lo que más nos interesa a todos. Perfecto, pues muchas gracias, Ignasi. Y sí. Javier, ya podemos pasar adelante con tu presentación. Gracias, María. Gracias, Ignasi. Bueno, buenos días. Buenas tardes a todos, todas. Reconozco que no estoy muy habituado a este formato a través de Internet. A mí me suele gustar mucho interaccionar
interaccionar con la gente a la que le estoy dando la presentación. Entonces, dar las limitaciones, yo lo que quisiera es pediros un poco a todos, porque esto que pretendo presentar, queremos pensar que es algo muy vivo, que es algo que solamente están haciendo y que va a tener mucha evolución. Y por lo tanto, esta presentación que quiero hacer, me gustaría más que vamos a hacer, Gilbert también, nos gustaría más que fuera una especie de reflexión que también con Ignasi hemos compartido cuando coincidimos en Construmat y en la sesión, y que me gustaría también recibir información por parte de todas vosotras, de todos vosotros, lo que podáis ir pensando conforme vamos poniendo los elementos encima de la mesa o en la pantalla. Voy a empezar, por lo tanto, a ver. Bueno, lo primero que quisiera decir es que esto es el resultado de un trabajo, disculpadme que todavía no me aclaro muy bien con las pantallas, de un trabajo que estamos haciendo de forma colaborativa, la empresa Portable Multimedia Solutions, una constructora en España que se llama Comsa y nosotros un centro de investigación que es el Centro Internacional de Métodos Numéricos, al cual pertenece Gilbert y yo mismo. La cosa surge, bueno, viendo el entorno que nos rodea, si pensáramos, la primera pregunta que quisiera haceros y que me gustaría sugerir, si por favor podéis abrir un bloc de notas, un trozo de papel o lo que fuera, y luego ir apuntando una serie de ideas que me podéis después enviar o me podéis enviar preguntas. La primera pregunta es, si pensamos en el sueño digital... Perdona un momento que te interrumpa, es que estamos viendo un poco cortada la presentación. No sé si puedes volver para que todos lo veamos bien. A ver. ¿Puedes volver a hacer la pantalla? Sí. Aquí, sí, se veía cortada, sí. ¿Ahora? No, se ve cortada. A ver, ¿Cortada qué quiere decir? ¿Cuánto se ve de la presentación? El margen de la derecha no se ve. El margen de la derecha no se ve. El papel completo se ve el sueño digital y queda cortado a unos centímetros y queda cortada, parece como un plotter o una impresora, queda cortado ahí. Vale. Quizás si puedes volver a ponerlo así y darle a vista de presentación, ¿dónde lo tienes? Aquí. A F5, por ejemplo, si le das a F5 ya se ve. A ver. Debería verse bien. ¿Ahora? No, qué raro. ¿No? Un momento, a ver. Voy a intentar... O quizás es mejor verla entera. ¿Ahora? No, ahora solo vemos la cámara. Raro, porque antes cuando los... Ahora sí, perfecto. Así ya está Ahora bien. se ve bien. Ahora perfecto. Muchas gracias, Javier. Ya no interrumpo Bueno, más. esperemos que no. Bueno, decía que el punto de partida un poco es el sueño digital, ¿no? Es decir, lo que sabemos es que en los últimos 30 años hemos pasado del tablero de dibujo, ese gran tablero de dibujo donde se hacían los planos, como verán es para zurdos, del tablero de dibujo al ordenador, al CAD y al plotter, ¿no? Pasamos de esas plumillas, esos rotring, esas plantillas que a algunos les resultarán familiares, a algunos menos, pero lo que todos ya estamos acostumbrados es con el ordenador y luego acaba siendo el plotter. Si esto lo pensamos todavía un poco más a futuro, ¿a dónde nos lleva, no? Entonces, a ver si... Bueno, pues ahora... Vale. Quería mostrarles un vídeo, este vídeo, para ver si esto se parece al futuro que uno podría imaginarse cuando diseña cómo sería el diseño de aquí a 5, 10, 15 años quizás, ¿no? Diseñar una casa, diseñar una ciudad. Javier, si lo pones aquí a través del panel, podremos escuchar el audio y podremos, ¿sabes? Como lo hemos mirado antes.
¿Cómo? ¿Perdón? Si lo miramos a través del panel, de mostrar cuando nos comparte la pantalla, cuando Sí. comparte la presentación, el vídeo. Es que no se escucha si el audio. Ah, no, no sé si el vídeo tiene audio, pero no es relevante, ¿eh? Porque además quería seguir contando cosas. Vale. Y es, mientras vamos viendo cómo este señor va diseñando, también me gustaría, si pudieran anotar, si pudieran hacer la reflexión o pensar, probablemente muchas de las maneras en las que está creando esta ciudad, este espacio, les resultará familiares con algunos programas ya conocidos. ¿Cuáles serían esos programas? Ven aquí cómo va realizando toda la geometría y cómo le va poniendo las texturas, la iluminación, figuras más, poco más mediante fractales, mediante alguna otra técnica. Bien, en la presentación tienen el enlace al vídeo completo, porque evidentemente esto es solo un extracto, pero lo que me parece importante aquí es preguntar, si nosotros quisiéramos hacer esto así, ¿qué tenemos ya hecho? ¿Y cuánto de cerca estamos de esto, no? ¿Qué programas hacen esto? Es probable que hayan puesto AutoCAD, es probable que hayan puesto Photoshop. ¿Cuántos de estos ya ustedes conocen? ¿Cuántos dominan? ¿Cuántos están manejando? Con estos programas ya podemos diseñar digamos, digitalmente digamos, el edificio perfecto. ¿Serían los programas que nos permiten diseñar de forma perfecta? ¿O qué faltaría? Y bueno, aquí es donde yo buscaba un poco la interacción, ¿no? Si tuvieran que escribir qué falta, y me gustaría que hicieran el ejercicio de intentar escribirlo, ¿qué dirían que falta? Es decir, ya cuando uno se encuentra con una cosa así, pues dice, wow, qué maravilloso, ¿no? Pues soy capaz de hacer una ciudad completa. Vale, pero ¿qué falta? Bueno, yo a priori, evidentemente, nosotros venimos de un centro de métodos numéricos de simulación, pues decimos, pues falta un cálculo de estructuras aquí, ¿no? Es decir, podemos tener la ciudad maravillosa, pero no sabemos si esto se va a caer. Evidentemente también es importante el tema de la simulación energética, ¿no? Pero aún así, digamos, si le ponemos también estos componentes que lo podría ser el motor físico, ¿qué seguiría faltando? Y bueno, pues si ahora lo cruzamos con lo que son las preocupaciones en la obra, nos damos cuenta que las preocupaciones están bastante lejos de esto que nos podría prometer la tecnología, ¿no? Típicamente tiene mucho que ver con los sobrecostos, por supuesto, en la construcción, pero estamos hablando de documentos de licitación prematuros, que quiere decir que se propone una cosa, pero después a obra llega otra, el presupuesto es demasiado pequeño, muchos cambios, bajas temerarias, etcétera, etcétera. Esto de hecho es lo que acaba preocupando en obra. Y entonces cuando nos encontramos con la palabra mágica del título, que es cuando hablamos del BIM, ¿no? Del Building Information Modeling, supongo que ya central ahora mismo en los contenidos, en la información que ustedes están revisando y recorriendo, que parece intentar contestar a esa respuesta de cuál sería, digamos, el diseño perfecto, ¿no? En el BIM pasamos definitivamente de ese papel, de ese tablero de dibujo, al byte, pero no solamente desde el punto de vista del modelo, no solamente desde el punto de vista de la geometría, no solamente desde el punto de vista del modelo tridimensional, sino ya estamos viendo que además está hablando de las tres fases, de diseño, construcción y de operaciones. Estamos hablando de materiales. Estamos hablando, por lo tanto, que también eso se vinculará con mediciones y presupuestos. Se vinculará con un cronograma. Tendríamos aquí el Gantt vinculado con las etapas de construcción del edificio. Y, por supuesto, la gestión económica. Pero aún así, nosotros diríamos, vale, pero da la impresión de que sigue faltando algo más, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué sigue faltando aquí? Bueno, ya tenemos el BIM que realmente nos permite estar actuando como un catalizador de esa digitalización de la obra en sentido amplio, nos permite mejorar costes, monitorizar tiempos, reducir esos presupuestos, optimizar recursos, pero al final esto hay que construirlo, ¿no? Entonces la pregunta pasa a ser cómo pasamos de todo ese mundo virtual, de toda esa realidad, a lo real.
Y ahora me permitirán un paréntesis, porque para, digamos, poner un poco los pies también un poco más en el suelo, hay un caso muy bonito que probablemente muchos conozcan, que es el del diseño de cocinas por parte de IKEA, donde uno puede efectivamente diseñar su cocina ideal, su cocina perfecta, pone allí todos los muebles, decide el espacio, y cuando tiene ahí la cocina perfecta, bueno, pulsa un botón y le aparece la lista de material, de muebles, los códigos de referencia e incluso la orden de pedido para que en 24 horas o en 48 llegue todo ese material a la casa, y si es necesario, pues unos instaladores se lo montan y si no se lo monta uno mismo, ¿no? Y digamos, una aproximación similar la tenemos con el Lego, donde ya no se trata de comprar los paquetes de Lego, uno podría llegar a un planificador de Lego, que es el Lego Ideas, crearse su Lego maravilloso y luego también incluso hacerse su lista de material de forma que le envíen las piezas para que él pueda construir el Lego de Big Bang Theory o equivalente. Javi, perdona un segundito. Creo que nos perdón. hemos quedado con el vídeo. Si puedes volver a mostrar mostrar la presentación. Sí, porque tenemos la pantalla última del vídeo. Pues entonces... Vale, estabas comentando, digo, esto está... en la 4 tenemos que... Estoy intentando... Bueno, estamos ahora mismo... A ver. Adelante. Sí, estoy intentando pulsar sobre... Comentaban los asistentes. Vale. ¿Y ahora qué tal? Ahora solo se ve la cámara. Aparece esto. Ahora, perfecto. Perfecto. Así está bien, gracias. Vale, entonces, el vídeo lo teníamos aquí. Comentaba lo de qué programas hacen esto, qué hace falta, y entonces hablaba de cálculo de estructura y simulación energética, el problema de los sobrecostes, un poco para recordar, pasamos por el BIM, y ahora estamos en que si hablamos de digitalización y nos separamos un poco de... nos separamos un poco de... Caramba. Nos separamos un poco del ámbito de la construcción. Quería poner el ejemplo de IKEA o el ejemplo del Lego, pero también el ejemplo de este equipo de HP que lleva su propio escáner 3D, con lo cual estamos pasando los pequeños objetos que tenemos encima del escritorio, pues los podemos digitalizar, ¿no?, sobre la marcha, meterlo en el ordenador. O, en otro orden de cosas, si hablamos de, por ejemplo, de Amazon y su ayuda para los autores, que una vez que concibe la historia, ya Amazon se encarga de toda la cadena de convertir otra vez esa historia que es digital, pues en papel, en un libro, con su logística y con todo lo demás. Y todo esto son ingredientes que quería mencionar porque si tenemos nuestra construcción virtual, si queremos llevarlo a real, nos harán falta ingredientes del mismo tipo. Es decir, ya tenemos la construcción en AutoCAD, o en Revit, o en BIM, o en los programas. Tenemos ese modelo digital, ese edificio virtual, pero llega un momento en que hay que hacerlo real. ¿Qué sigue faltando, por lo tanto? Pues sigue faltando cómo vamos a ir día tras día convirtiendo eso digital en real. Por lo tanto, coordinación de trabajo, prevención de riesgos laborales. Si uno pensara, por ejemplo, en robotización, bueno, pues también habrá que supervisar la robotización, etc. Entonces, ¿cómo nos lo imaginaríamos a futuro? En el caso, por ejemplo, de que efectivamente tuviéramos una gran robotización. Hay una presentación muy interesante que muestra todo un marco tecnológico de cosas que nos estamos encontrando en el ámbito de la construcción, que hacen referencia, pues eso, a la robótica, pero también a la impresión 3D, a la inteligencia artificial, materiales inteligentes, todo este conjunto de tecnologías. En definitiva, hay una tendencia que es que lo que ya ha pegado muy fuerte, que ha sido la industria 4.0 en las fábricas,
cómo las fábricas cada vez son más digitales, cada vez está todo más automatizado, pues esto acabe pasando en la construcción. Y por lo tanto, ya no hablamos de lo que está llegando, sino lo que ya está aquí, ¿no? Nos encontramos, aquí hay algunas de las tecnologías. Aprovecho para animarles a que visiten este blog, que es un blog donde se muestran algunos experimentos que hemos estado haciendo en temas de realidad virtual y realidad aumentada, con estudiantes de aquí también de otro máster. Pero ya nos estamos encontrando con que la realidad virtual, la realidad aumentada, toda esta digital, se está metiendo también en el mundo real para, digamos, sacarle más provecho a esa digitalización. Por lo tanto, a modo de resumen, nos encontramos con la construcción, que es un sector caracterizado por, ahora mismo, muy competitivo, altamente competitivo. Nos encontramos con que los grandes problemas vienen de las grandes diferencias entre lo que es el diseño y lo que se acaba ejecutando, que hay problemas económicos, pero que luego el entorno de trabajo es muy severo y muy cambiante. Evidentemente el entorno de obra no tiene nada que ver con el mundo tan limpito que vimos del mundo virtual, tampoco las oficinas. Y típicamente es un sector que requiere equipos muy multidisciplinarios, de muchos ámbitos, muchas cuadrillas de trabajadores. Y eso se está encontrando ahora, digamos, se está encontrando con un gran impulso tecnológico, mucho que viene de la industria 4.0, y además todo el tema de la digitalización en la construcción, con punta de lanza, como es el BIM Information Modeling, pero con otros términos que ya les deben resultar, si no deben estar trabajando con ellos, o les debe resultar familiar, como el IDP o el Lean Construction, o la construcción 4.0 directamente, que viene de la industria 4.0, el Virtual Design Construction, Smart Building, etc. Dicho esto, bueno, todo esto era el caldo de cultivo sobre el que nosotros nos pusimos a trabajar cuando nos hicimos, la gran pregunta que nosotros nos hicimos, vale, todo esto del BIM realmente es espectacular lo que se está haciendo, lo de las tecnologías también, pero si queremos llevarlo a la obra, ¿cómo podemos hacerlo? Es decir, ya hemos visto cómo nuestros sueños los transformamos en bytes, cómo el diseño lo plasmamos en un diseño virtual, pero si ahora ese diseño virtual queremos ponerlo en la obra, ¿cómo lo hacemos? De hecho, ¿cómo se está haciendo ahora? No sé ustedes cuánto conocen cómo se hace ahora. Si lo hacen, les agradeceré que me lo cuenten, que nos lo cuenten, que lo apunten para conocerlo. ¿Cómo se usa el BIM en la obra? ¿Se está cogiendo el BIM, trabajando en el despacho y luego vuelve a acabar en papel? ¿O se está utilizando el móvil y las tablets? ¿Y quién lo está usando? Porque en los despachos sabemos que el arquitecto, el diseñador, pues está haciendo los edificios. Pero en la obra, ¿quién usaría ese BIM? ¿Usaría también el arquitecto? ¿O quién? Lo que sí que se está poniendo de manifiesto con el BIM y con la digitalización también es que ahora mismo hay una fragmentación muy, muy fuerte, por lo menos la que nosotros conocemos en nuestro entorno, entre lo que es el trabajo en el despacho y en la obra. Y es por eso que digamos que la principal motivación que nos ha llevado es esta: ¿cómo podemos ese mundo virtual llevarlo a la obra? ¿Cómo llevar los bytes a la obra? En definitiva, cómo usar BIM, pero luego también al revés. Es decir, una vez que lo tenemos en la obra, ¿cómo podemos coger la obra y llevarlo a lo digital? ¿Cómo los datos de las cosas que pasan en la obra lo podemos llevar a digital? Entonces, a modo de ejemplo, tenemos aquí varias tareas que se suelen hacer en obra, que se suelen hacer directamente en el sitio de la construcción, como por ejemplo es la consulta de planos, el programa de puntos de inspección, registro de albaranes, la supervisión de acabados, que evidentemente eso no figura en el mundo digital, no figura en el mundo virtual, por lo menos no en este momento. Tenemos una serie de tareas que se hacen en el despacho, otras en la caseta obra y otras sobre el terreno de construcción. Y nosotros decimos, vale, si queremos llevar al BIM a la obra, si queremos ese mundo virtual utilizarlo en la obra, ¿qué necesitaríamos? Y entonces lo que nos planteamos es cuáles serían esos requerimientos. El primero que nos parece fundamental es que
lo que vayamos a utilizar, la solución que vayamos a utilizar para llevar ese BIM en obra, tiene que ser portable. Tiene que ser portable desde el punto de vista de móvil. La obra tiene diferentes plantas. Podemos hablar de una obra de edificación, pero también podemos hablar de obra lineal, lo cual quiere decir que nos vamos a tener que desplazar con ese dispositivo, ya sea a lo largo de las plantas, ya sea a lo largo de los metros cuadrados que tenga la obra. Pero también portabilidad entendiendo que la obra es un sitio sucio, es un sitio lleno de polvo, es un sitio sometido a inclemencias meteorológicas, por lo tanto esa portabilidad tiene que implicar también robustez, resistente al tránsito, golpes, suciedad, etc. Por otra parte, ya que estamos hablando de BIM, y BIM es todo un ecosistema, no son programas específicos, son programas, pero son también procesos, pero es también ecosistema de una gran cantidad de cosas. En la obra, y si queremos usarlo en la obra, tenemos que manejar mucho tipo de información, mucho tipo de formatos, no solo modelos 3D, sino también modelos bases de datos, y tenemos que ser capaces también, que igual que la obra absorbe esa información, tenemos que ser capaces de suministrar la información al BIM. En definitiva, si en la obra captamos datos, esos datos tenemos que ser capaces también de poder incorporarlos al modelo BIM. Por otra parte, hemos hablado de que la obra es un lugar donde coexisten muchos equipos de trabajo, muchas cuadrillas, pero también muchos proveedores. Por lo tanto, estamos hablando de una solución que debe tener una gran capacidad de interacción, de la misma manera como manejábamos el papel, que prácticamente todo el mundo maneja el papel sin ningún tipo de problema, pero que al mismo tiempo tampoco exija grandes curvas de aprendizaje para utilizarlas. Y por último, toda esta gente va a trabajar junta. Ya se ha hablado de que el BIM, una de las grandes ventajas que proporciona, es que proporciona una visión global de lo que es la edificación, de forma que evita conflictos entre determinadas instalaciones, conflictos también en tiempo, conflictos también en determinadas tareas. Y si esto queremos llevarlo a obra, por lo tanto también tiene que ser una solución que permita el trabajo colaborativo. Así, la propuesta que llevamos a construir y también al seminario organizado por Ignasi, se resume en una solución que intente ser una oficina técnica de arquitectura, donde podamos ponerla en cualquier punto de la obra, donde la gente pueda consultar toda la información de BIM, ya sea la información propia o de terceros, ya sean planos, como pueden ser catálogos, como pueden ser manuales de uso de determinada maquinaria. Tiene que ser también una solución que permita la actualización de esos planos, integración de nuevos datos. Tendría que servir también para ayudar a los equipos de trabajadores a formarse, a concienciarse, a conocer mejor la obra que se pretende hacer, pero también si se quieren utilizar nuevos procedimientos constructivos, tiene que servir evidentemente para control, la supervisión y para gestionar los equipos de trabajo, el tiempo, etc. Esta propuesta BIM Table, básicamente, evidentemente hablaríamos de un sistema informático, de un sistema que nos permita trabajar con la información digital y que como que tiene que trabajar en obra, pues de lo que se trata es encapsular, ¿no? Que pueda ser un formato tipo baúl, que se pueda llevar de un sitio al otro, que se pueda convertir en forma de mesa, una mesa para consultar rápida la información, o un despliegue un poco más amplio que acabe siendo una oficina. Y el prototipo que desarrollamos y que llevamos a construir, pues tiene este aspecto, como en unas dimensiones de 160 por 100 por 80, con una pantalla que es la que ocupa la parte de la mesa y que puede desplegarse, y con unas ruedas que nos permiten llevarlo de un sitio a otro, y materiales que permiten su estabilidad. Así, desde el punto de vista de la estructura, lleva paneles fenólicos, con características de este tipo, ignífugo, antibacteriano, antipolvo, golpes, etc. Y esa pantalla que se mueve gracias a un sistema de pistones y que permite trabajar tanto como mesa como levantado. Esto se puede ver mejor, perdón. Vale.
Lo veremos a continuación, pensaba que ya lo había pasado. La tecnología que llevaría pues sería la misma tecnología que en el despacho utilizamos para trabajar con programas BIM. Es decir, un ordenador de altas prestaciones de los últimos procesadores, con una buena cantidad de memoria, 32 gigas, del tipo 32 gigas, tarjeta gráfica también potente, evidentemente conectado. Una cosa importante es que nosotros tenemos que tener acceso a toda la información, ya sea que esté en el ordenador o sea de terceros. Y con una pantalla de gran dimensión, como podrían ser 55 pulgadas y alta resolución. Pero desde el punto de vista de captación de los datos en la obra, pues necesitaríamos accesorios, ya fueran como cámaras, ya fueran como sensores, ya fueran como, bueno, accesorios. Podríamos aquí imaginar muchas cosas después de haber visto el marco tecnológico que teníamos, incluyendo drones que podrían estar haciendo una inspección de la obra. El software es el software que soporta BIM, programas BIM. Muchos de ellos dependen de Windows, por lo tanto el sistema operativo básico sería Windows 10, paquetes de oficina y software BIM tipo Navisworks, Tekla, Revit, etc. Estos serían los modos básicos de trabajo, mesa colaborativa en el sentido más amplio, como estamos acostumbrados a hablar de las mesas, donde igual que uno despliega un plano, pues puede verlo directamente sobre la pantalla, y también sería el modo en que se transportaría de un sitio al otro. Cuando se levanta la pantalla podríamos tener tipo un workstation, espacio de trabajo, y si todavía elevamos un poquito más la pantalla, pues serviría para exposiciones y presentaciones de los trabajos. Y este concepto, bueno, aquí en las últimas transparencias he detallado más lo que es el dispositivo, pero si pensamos un poco en lo que contaban las primeras transparencias y en lo que se está consiguiendo hacer con la maravilla de software BIM existente y de dispositivos, tanto de realidad aumentada como drones o por escáneres, realmente, digamos que la vocación de la BIM Table lo que sería es un centro de control desde donde tener acceso a todos esos servicios y dispositivos. El ejemplo del dron es bastante interesante, ilustrativo este tipo de cosas, ¿no? Es decir, ya los drones se están desarrollando aplicaciones para que puedan supervisar muy bien cómo la obra va evolucionando, pero evidentemente si uno quiere estar trabajando con drones, pues necesita controlarlos en algún lugar, visualizar los datos que el dron va recogiendo, ya sea con cámaras o con sensores, y asegurarse además que el dron, digamos que la ruta del dron pues cumple los criterios de seguridad. Y para esto necesita algún sitio de control, ¿no? Un sitio de control que además puede proporcionarle otros recursos adicionales. De la misma forma, desde un espacio de este tipo, uno tendría acceso a la nube, a todos los programas que hay en la nube, como podría tener acceso a escáneres, ya sea para escanear albarranes o escáneres 3D, si uno quisiera reproducir alguna pieza que requiriera la obra, como impresoras convencionales o impresoras 3D, como consulta de catálogos, como, llevados un poco más allá, en el momento en que la obra se está desarrollando, uno podría desde aquí contratar algunos servicios que pudieran necesitar la obra, ya sea de logística o que de repente le surge un imprevisto y necesita un proveedor determinado. Bien, para terminar, digamos, un poco la exposición, lo que haré es un recorrido un poquito rápido ya, porque estoy más curioso por conocer las preguntas y las inquietudes que puedan tener que por abundar un poco más sobre esto, con lo que fue una demo que hicimos en Construmat a través de una interface que intentaba mostrar el potencial de la herramienta, y que la interface pasa a través de una serie de funcionalidades posibles que pudiera tener un dispositivo así. Funcionalidades que hicieran referencia a lo que es mostrar la obra para terceros, para quizás los clientes, quizás para proveedores, quizás para alguna inspección, es decir, una obra para quien no está realmente en el equipo de trabajo y necesita conocer de qué va la obra. Un segundo apartado que es toda la consulta de información técnica, aquí hablamos de modelos BIM, pero es en general.
un seguimiento que es para la verificación del día a día de la obra, aspectos de seguridad y salud, de prevención de riesgos laborales, otros servicios o cuando se requiere, digamos, la interacción o la consulta a terceros. Así, el primer caso, cuando hablamos de la BIM Table desde el punto de vista informativo, permitiría mostrar la descripción de la obra en curso u otras, el portafolio de obras, vídeos de la obra, cómo se está desarrollando el proceso, una galería de imágenes o vistas desde el cielo. Aquí hay algunas capturas de pantalla de lo que podría ser esto, ¿no? Ya sea la recreación que se ha hecho virtualmente, ya sea la ficha resumen de la obra, ya sea una captura 360 o una recreación virtual. Desde el punto de vista de planos, de la información técnica, hablaríamos del acceso a programas tradicionales de BIM, ya sea Revit, ya sea Tecla, etcétera, como podríamos hablar de la consulta de planos a través de documentos PDF. Podríamos hablar también del timeline, del Gantt, de la cronología, de procedimientos constructivos, etc. Desde el punto de vista de supervisión, antes ya puse el ejemplo de cuando uno quiere, si tiene que hacer el programa de puntos de inspección, si conseguimos digitalizar ese proceso, eso permite un seguimiento más temprano de todas las tareas, que salten alertas cuando pueda haber algún problema, etc. Aquí también se habla del control de calidad, en particular del hormigón, pero también podríamos hablar del control de calidad de que la ejecución de las diferentes fases del proyecto se va produciendo como estaba esperado, comparando si se captura la información que hay en obra y se compara con la información digital, pues también permite una detección más temprana de posibles errores. Hablaríamos de posibles conflictos entre instalaciones, entre los diferentes trabajos que tienen que hacer los diferentes proveedores. Hablaríamos de la coordinación entre las diferentes cuadrillas, etc. A nivel tanto de formación como de concienciación, también es interesante que si uno dispone de toda la información virtual de la obra antes de que vaya a ser construida, eso facilita que los equipos de trabajo puedan realizar un recorrido virtual, como también podrían ver mediante técnicas de realidad virtual, como también podrían ver toda la obra construida virtualmente sobre el terreno, o lo que corresponde a cada día gracias a la realidad aumentada. Y esto además facilita que los equipos de trabajo conozcan bien la obra en profundidad, sin necesidad de consultar demasiados planos o demasiada información, de una manera rápida y sencilla, evidentemente antes de que tengan que proceder a la ejecución de las tareas que tienen que realizar. Desde el punto de vista, esta sección la llamamos servicios o instrumental, más que nada porque es apabullante la cantidad de aplicaciones que existen en el mercado ya de utilidades para la obra, aunque no necesariamente específicas de una forma tan global como las que hemos visto anteriormente. Por decir algo, evidentemente nos resulta muy pertinente pues saber si va a llover o no va a llover, es decir, el clima, y desde el punto de vista de un servicio que nos proporcione la predicción del tiempo en las próximas horas, en los próximos días, pues es muy importante. Como si queremos ver la información del ayuntamiento sobre el entorno, ya sea porque pasa el metro por debajo, ya sea porque hay una serie de instalaciones dedicadas, ya sea por infinidad de aspectos, como podrían ser prontuarios de ingeniería, como podrían ser manuales de la maquinaria, de las grúas o de una variedad de servicios. Y para terminar, que esto lo utilizamos en Construmat para conocer un poco lo que opinaba la gente de esta propuesta nuestra. Si queremos ocasionalmente recoger información por parte de los trabajadores o de algunas visitas, pues evidentemente podemos utilizar la herramienta para recoger información, hacer consultas, etc. En definitiva, esta ya es la última presentación, en definitiva, a lo largo de la presentación íbamos comentando que este dispositivo pretendíamos hacer un BIM más portable, más estable, todo esto, computable, aumentable, presentable. Y con esto ya finalizo la exposición. Gracias. Entonces, después del interesante proyecto que nos ha presentado Javier, vamos a presentar
el contexto en el que enmarcamos esta ponencia, y después pasaremos a la ronda de preguntas también para que tengáis tiempo. Vemos que hay unas cuantas preguntas ya. Ignasi, yo por aquí también tenemos preguntas para empezar el debate con Javier. Y durante este tiempo también, si queréis ir preguntando, tenéis el panel de preguntas donde podéis escribir toda las dudas que tengáis, las consultas que queráis realizar con Javier, ¿vale? Entonces, por nuestra parte, bueno, yo soy María Domingo, estamos trabajando en Figurat, una institución de formación superior online para arquitectos e ingenieros. Entonces, el plan principal de Figurat es organizar, fomentar una formación práctica de este proyecto, ¿vale? Para que los arquitectos, los ingenieros sigan formando su recorrido profesional desde el proyecto y que estén formados de las últimas de tecnologías, las últimas metodologías, de todas las nuevas tendencias aplicadas al sector de AECO, por supuesto. Entonces, nuestra institución llevamos más de 15 años ofreciendo másteres online y contamos con más de 40 programas en diferentes idiomas, en español, en inglés y en portugués. Dentro de estos programas no es que haya un único profesor, están formados por más de 200 profesores y contamos con estudiantes en diferentes países y toda la geografía del mundo. Entonces, en esta ocasión, el Máster Internacional en Construction Project Management, BIM, LEED e IPD, enseña al alumno la industria de la construcción y cómo, a través del máster, cómo aplicar los últimos métodos de esta última generación sobre principios y técnicas de gestión de proyectos. Entonces, se combina la gestión de proyectos tradicional, las grandes empresas y grandes profesionales que cómo se aplica sobre proyectos, combinado con la introducción de estas metodologías de BIM, de Lean, de LEED y de IPD. También Ignasi, como codirector del máster, nos podrá incluir. Dentro de los objetivos del máster, que es 100% online, dura un año de octubre a octubre y comenzará la próxima edición comienza en el 2018. Tendremos cómo aplicar proyectos reales a través de los fundamentos del PERFO, de la guía de dirección de proyectos, ¿no? Del PMI. Entonces, a través de estos proyectos reales, realizados entre alumnos de más de 20 nacionalidades y con diferente tipo de software incluido en el programa, se va trabajando y se va realizando esta aplicación a los proyectos. ¿Vale? Entonces, la dirección académica del máster, como nos contaba antes Ignasi también, es Giselle Bonucci, ingeniero civil y también docente y directora de la Escuela de Arquitectura de SEC en Ecuador. E Ignasi Pérez Arnal, que es CEO de BIM Academy, que también se ha presentado antes con nosotros. En el profesorado, como comentaba, son más de 15 profesores en esta ocasión, los que cada uno irá desgranando las partes más importantes de su profesión. Cada uno está especializado en una parte de proyectos, de gestión de proyectos, y entonces irán llevando de la mano al alumno para realizar estos contenidos. El contenido académico se estructura, como decía, a través del PEMBO y se divide en dos grandes partes, la fase de proyecto y la fase de obra. La fase de proyecto dividida en 3 módulos: módulo PMI, iniciación de proyectos de construcción; el módulo llamado IPD, de planificación de proyectos de construcción; el módulo de BIM y de VDC, ejecución de proyectos de construcción; y la fase de obra, por otro lado, primero el proyecto, luego la fase de obra, en la que incluimos los módulos de Lean y LEED, que es el seguimiento y el control de los proyectos, y un módulo final del máster que cierra todo el contenido del máster con un proyecto de construcción. Entonces, Ignasi, no sé si quieres ir aportando también haciendo algún aporte sobre el contenido, siempre lo vamos realizando entre los dos.
en el contenido académico relacionado con lo que íbamos comentando, lo que exponía aquí. Digo, si quieres cortarlo, es importante saber de que esta relación del máster con el PMBOK sirve además para que cuando uno se tenga que examinar en el PMI y certificarse, pues es una información de la cual tú necesitarás para hacer esta certificación, ¿no? O sea que es interesante ver la aplicación directa y práctica del máster para cada uno de nosotros como futuros project managers certificados. Entonces, bueno, os presento aquí brevemente los módulos. Todo el contenido lo podéis también ver en la página web o hacernos cualquier pregunta sobre cómo se incluye, cómo se desgrana todo el contenido. Estoy viendo también que tenemos muchas preguntas para Javier, entonces para poder aprovechar que le tenemos con nosotros. El contenido lo podréis ver bien, visualizar bien en la página web, que es el que os he presentado anteriormente. El software que incluye que todas las licencias con las que se trabaje en el máster también las proporcionamos al alumno y todo se va a ir trabajando. Es muy importante comprender que se va a trabajar con proyectos. También la parte online la queremos complementar en las próximas estas ediciones con diferentes jornadas presenciales que tendrán lugar en esta ocasión en Colombia y en Perú, también en Europa para otra jornada, y serán unas jornadas de tres días en las que profesores, directores, alumnos nos reuniremos en estas ciudades en el marco de unas jornadas técnicas que cada profesor también y otros ponentes también del sector. Por ejemplo, en esta ocasión online contamos con Javier Mora. En cada ciudad, en cada ocasión, contaremos con diferentes profesionales. Esto es interesante porque algo que creemos que es fundamental en este tipo de cursos online es el hecho de que podamos conocernos entre todos. Todos aquellos que provenís de algún país o de cada uno de los países donde se va a hacer una jornada técnica, podremos tener un contacto directo. Era lo que también pedía el doctor Javier Bora sobre el tema de esta relación física y directa con las personas. Pues esto es lo que vamos a intentar completar para que un programa online no solamente sea online, sino que podamos tener la oportunidad de tener unas jornadas de estudio y técnicas conjuntamente entre nosotros y poder realizar un networking entre todos nosotros, que esto sí es muy interesante. Nos preguntan que por qué no en Ecuador. Para esta ocasión, de momento las hemos programado en Colombia y en Perú, pero posiblemente tomamos nota. También podremos ir aplicando Ecuador. Las certificaciones del máster serán profesionales, unas certificaciones profesionales dedicadas a la industria. Entonces, contamos también con diferentes experiencias de alumnos que os podremos también ir presentando de manera más personalizada. Y también me gustaría presentarles la plataforma de BIM Community con la que contamos en Figurat. La plataforma social BIM de Figurat es BIM Community, y en esta red social y plataforma enfocada a profesionales y empresas del sector eco, todas las que intervienen en el ciclo de vida de la construcción enfocada al BIM. Podrán informarse, relacionarse, crear un networking entre profesionales, y como alumnos de Figurat también hay una parte especializada para los profesionales los que estén formando parte de BIM Community, que no me salía la palabra, y tendrán unas condiciones especiales como alumnos dentro de BIM Community. Y bueno, pasamos a la ronda de preguntas. También, si queréis cualquier duda más personalizada, me podéis contactar al correo. Y vamos adelante con Javier, con todas las preguntas que tenemos. Yo mientras María va buscando y seleccionando las preguntas, hemos visto que nos proponíais tanto Ecuador como Venezuela para poder hacer estas jornadas técnicas. Os diría que os pusierais en contacto con nosotros, y porque también para nosotros es muy interesante hacer estas jornadas presenciales en otros países, y por lo tanto
cualquier tipo de referencias o contactos o lugares, etcétera, sí que nos vendrían muy bien para poder empezar a organizarlas. Que os lo agradecemos ya por anticipado. Iniciamos con Fulton, que agradece mucho a Javier la presentación. Joaquín Landaeta nos pregunta, a ver, creo que es importante tomar en cuenta el proyecto. En el proyecto, el país en el que se desarrolla la obra. La diferencia entre países desarrollados tecnológicamente y un país en desarrollo. Bueno, es más que una pregunta, es un comentario, Claro. no sé si... Totalmente de acuerdo desde mi punto de vista. O sea... ¿Hola? ¿Sí? ¿Se me oye? Sí. Estamos. Vale. Bueno, sí, esto no hay ningún tipo de discusión. Yo creo que además lo interesante es que cuando estamos pensando en este tipo de dispositivo, este es un dispositivo de visualización, es un dispositivo para tener la oficina en la obra y desde luego es un dispositivo que yo creo que contribuye también además a la transición, digamos, del papel a lo digital en diferentes estados, ¿no? Las pruebas que estamos ahora mismo haciendo desde esos sueños, que siempre está bien pensar en los sueños, ¿no? De ese mundo totalmente virtual. Lo que hay que hacer en el día a día, pues hay un gran camino, pero hay que ir haciendo. Pero también quería mencionar, porque Gilbert Gilbert tiene una visión mucho más amplia que la mía a nivel internacional, porque se mueve mucho con países en Alemania o en Noruega. Gilbert, no sé si quieres comentar algo sobre estas diferencias. Sí, a ver, creo que lo que quizás interesa más aquí, la pregunta va hacia la diferencia entre países, digamos, en países en desarrollo y países donde ya se utiliza esta tecnología más. A ver, también en Europa aquí hay mucha, y Ignacio también sé más de esas cosas, aquí en Europa hay bastante diferencia entre el uso de tecnologías en BIM. Creo que los países escandinavios es donde hay más avances en estos temas desde ya hace muchos años y con los desarrollos del Open BIM también. Creo que también en Europa la legislación, o digamos en otros países como Inglaterra, también están bastante avanzados en el uso de BIM en la obra. Otros países como en Alemania, hay una gran necesidad, pero también hay unas limitaciones. Desde el punto de vista de la formación, temas digitales, la penetración de la digitalización en la obra no es muy alta si se compara con Escandinavia. Así que en Europa también hay estas diferencias muy importantes entre diferentes países, y no necesariamente entre el norte y el sur, pero entre países también del norte. Gracias, Gilbert. No sé si... No, yo estoy de acuerdo. O sea, estas diferencias que nos comentaba entre países en desarrollo desarrollados, incluso tenemos diferencias entre los países que podamos llamar desarrollados, ¿no? Como dice Gilbert, hay los países nórdicos que llevan una marcha superior al resto de países, quizás junto Gran Bretaña, y que hace alrededor de 10 años que ya es necesario estar trabajando con BIM y que han ido desarrollando soluciones muy interesantes, ¿no? Yo creo que la ventaja de BIMtable es el hecho de que populariza esta utilización del BIM en cualquier tipo de obra y que con una pequeña formación, que esto quería preguntar al doctor Javier Mora, cuál es la necesidad de tiempo para aprender a utilizar una BIMtable en una obra, ¿no? O sea, los obreros de una construcción pueden tener acceso a ella sin problema y con poca formación, o se supone que hay una formación más larga para poder tener acceso a la información que aparece en BIMtable.
Bueno, lo cierto es que la Bintable surge, digamos, un poco como una necesidad cuando se ve esta gran diferencia entre las cosas que se hacen en los despachos y en obra. Entonces, lo primero que uno se plantea es que si hay que dar respuesta a esta necesidad, pues hace falta una pantalla, como hace falta un punto wifi, porque si no, difícilmente lo digital llegará. Pero inmediatamente uno se encuentra con la pregunta tan brutalmente clave, que es la que acabas de hacer, que es ¿quién la va a usar, ¿no? ¿Y cómo la va a usar? ¿Qué formación necesita? Y en esto es justamente lo que estamos ahora. Ahora estamos en obra, probando la Bintable, probando quién la va a utilizar, pero en ese sentido uno tiene que olvidarse un poco de ese mundo soñado que habíamos puesto al principio en el vídeo, para decir, bueno, en el día a día, ¿para qué se va a usar, no? Entonces, uno podría decir, por ejemplo, una cosa que es bastante obvia, pero que ayuda a priorizar, ¿no? Tiene que servir para tener el último plano que se haya hecho, la última versión. Y una cosa que aparentemente es sencilla, pues no lo resulta tanto, ¿no? Porque implica no solo cuestión de tecnología respecto a dónde se ponen los planos, en qué nube, ¿no? O en qué repositorio, sino también en procesos que tienen mucho de humanos. ¿Cómo sabemos qué es el último plano? ¿Cómo nos organizamos para saber qué es el último plano? Entonces, requiere tanto una parte de tecnología como una parte de organización y de ver cómo se hace. Y estamos en eso, ¿no? Entonces, en este proceso que estamos ahora, estamos en cosas que quizás no son tan BIM, como es que en la obra se utilice lo digital, que se utilicen tablets, que se utilicen móviles, que se utilice la Bintable, pues para eso, para consultar planos o para ver efectivamente lo que comentaba antes, el programa de puntos de inspección. Y ahora mismo quien lo está haciendo, pues el programa de puntos de inspección pasa por muchas manos, pero evidentemente como estamos en pruebas, lo estamos haciendo con el jefe de obra y también con ¿cómo se llama? Un especialista en Comsa de la parte de I+D, ¿no? No sé si eso contesta la pregunta un poco. Esto contesta la pregunta y va un poco encaminada a la pregunta de Ibar Castillo, que comenta, me parece una idea interesante, ¿cómo se gestionaría el acceso a la Bintable? ¿Quién sí, quién no y cómo? ¿Hay un plan de accesos? ¿Hay una manera de poder crear autorizaciones persona a persona, por ejemplo, dentro de la obra? Vamos a ver. La Bintable, por eso siempre vuelvo un poco atrás, ¿no? Digo, esto forma parte de los resultados de un proyecto que estamos investigando, donde estamos en el inicio. Es decir, ahora mismo lo que es un dispositivo para que la gente pueda trabajar con BIM en obra. Esta misma pregunta de cómo se gestiona el acceso a la Bintable, por ejemplo, imaginemos que yo ahora digo, vamos a poner el Dropbox en la oficina para compartir, para tener precisamente esa última versión del plan. ¿Cómo se gestiona? La Bintable al final es el dispositivo que permite visualizar los planos o que permite visualizar la información BIM. Pero el software, detrás, hay una parte de software que es la que están desarrollando muchísima gente, como puede ser el Dropbox, para compartir documentos, permisos y accesos, como puede ser el Revit, como puede ser Tecla, para visualizar planos. Pero, por lo tanto, ¿cómo se gestionaría el acceso? Pues replicando bastante de cómo se gestionan los accesos ahora mismo en las oficinas también. Es decir, hay unos accesos, hay un username y password, y entonces uno puede acceder a según qué información o qué otra. Pero en este momento eso está a nivel de lo que ya nos proporcionan los programas, ¿no? Claro. Hay otra pregunta, María, si nos puedes un poquito más arriba. A ver si lo vemos, de Ibar Castillo también, que era, ¿por qué sería mejor tener un solo cajón en obra, un solo Bintable, a que cada usuario tenga un dispositivo móvil personal conectado a esto, conectado al modelo? Bien, esa es una pregunta que también nos hacemos nosotros.
sencillamente para estar seguros de cuál es el valor diferencial, ¿no? Nosotros pensamos que cada usuario tendrá un dispositivo móvil personal. Yo tengo una respuesta, Javier. Sí, bueno, si quieres. Por favor, a ver si podemos converger. Vale. Bueno, yo creo que habrá muchas facetas, pero la que nosotros ahora estamos trabajando es, nosotros ahora las pruebas que estamos haciendo en obra, nosotros pensamos en la BeamTable efectivamente como un espacio de control, un centro de control de dispositivos, incluyendo móviles y tablets. Pensamos que la gente tiene que ir con móviles y tablets por la obra. Pero hay una serie de aspectos que ni los móviles ni los tablets van a poder hacer, como efectivamente es cuando se produce trabajo colaborativo, trabajo colectivo, donde hay que mostrar determinados aspectos sobre la obra. Sabemos que los planos suelen gustar de tamaño grande, por lo tanto es difícil verlos en un tablet o en un móvil. Y sabemos también, mucha gente también nos ha preguntado, oye, pues me encantaría la BeamTable donde yo pudiera conectar mi dispositivo, ya teniendo el dispositivo. Es decir, la función de la BeamTable es un instrumento de visualización, de la obra, pero además, como va a facilitar la interoperabilidad con otros muchos dispositivos, también puede ser un punto Wi-Fi, un punto que proporcione Internet a la obra, pero evidentemente si nosotros, voy a comentar algo, si nosotros estamos haciendo un registro fotográfico de la obra, el punto digamos, de seguimiento de ese registro fotográfico principal podría ser la BeamTable. ¿De acuerdo? Aunque cada usuario pueda tener su dispositivo al que accede. De la misma manera que nosotros cuando vamos al despacho tenemos nuestro móvil, tenemos nuestro dispositivo, pero luego tenemos el ordenador donde accedemos y donde tenemos también recursos compartidos, ¿no? En este sentido, mi respuesta iba por otro camino. El dispositivo móvil personal es para una persona, pero no nos hemos de olvidar que el BIM, ante todo, son dos facetas. El hecho de modelar digitalmente 3 dimensiones y, por el otro lado, los procesos colaborativos. El proceso colaborativo no significa que cada uno en su móvil tenga esa información, sino que compartamos esa información. Por lo tanto, yo creo que en el momento en que uno ve en una gran pantalla lo que puede hacer en grupo en un momento dado, esto es una información que es muy distinta que cada uno reciba aquella información por separado e individualmente. Y yo creo que también tiene otra aportación que es típica de los centros de controles, que es tener una gran pantalla con muchas pequeñas pantallas dentro suyo. O sea que aquí yo también me imagino el hecho de que cámaras fijas, mi cámara personal de mi móvil la pudiera conectar en algún momento para enseñar algún proceso que está ocurriendo, drones, etcétera, pudieran compartirse en el mismo momento. Y eso en una pantalla tan pequeña como la de un móvil, pues esto es imposible de pensarlo, ¿no? O sea, por mi parte yo creo que este proceso colaborativo es algo a lo que ayuda muchísimo un dispositivo como el vuestro. Siguiendo con las preguntas, ¿te parece, Daría? Hay una de Analí Beatriz Bautista Ruiz, que también es similar de otros asistentes, que es, entiendo que la tecnología nos ayuda a soñar lo que queremos, pero hay un aspecto que es el económico. ¿Es accesible la BeamTable para una obra? ¿Qué tamaño debería tener esta obra? ¿Qué precios o soluciones económicas? Porque al final esto se ha de incorporar dentro de un presupuesto de seguimiento de una obra, ¿no? ¿En qué horquilla económica se podría manejar o tenéis pensado en la salida al mercado del producto poder acceder a la BeamTable? Bueno, me están preguntando ya por el modelo, efectivamente, el modelo económico. Ahora estamos más... nosotros pensamos... en este momento estamos pensando desde el punto de vista cualitativo. Tenemos evidentemente lo que nos ha costado el prototipo y tenemos algunas ideas de lo que podría costar un dispositivo de este tipo en obra.
Lo que sí tenemos claro, porque es uno de los principales elementos que tuvimos en cuenta al principio, es de la necesidad del dispositivo en términos económicos. Es decir, cuando vemos los, vamos a decirlo así, pequeños desastres que se producen en la obra por las discrepancias entre lo que inicialmente se licitó y luego lo que vino y lo que está en los planos y luego lo que se va ejecutando y los inconvenientes que tienen los imprevistos, esto supone un daño económico importante y desde luego la Bintable lo que pretende es ayudar a que la obra sea mucho más productiva, ¿no? Que si tiene ese aspecto económico. Si hablamos, la idea es que la Bintable, como tendrá un aspecto hardware y un aspecto software, sea una solución modular que se pueda adaptar muy bien al tipo de obra. Es decir, evidentemente, si hablamos de un dispositivo de visualización, no irá mucho más allá que una pantalla de grandes dimensiones encapsulada con un ordenador, y esos son componentes que ya sabemos un poco lo que cuestan. Si hablamos desde el punto de vista del software, ya la cosa empieza a elaborarse un poquito más, ¿no? Tendríamos módulos en función de la dimensión de la obra y en función de cómo se adapte a la obra. Antes, cuando se hablaba del tipo de trabajador, qué acceso tiene, qué no acceso tiene, pues eso efectivamente exigiría, digamos, una capa de software que combinara diferentes módulos. Pero vaya, sin complicar demasiado la cosa, estamos intentando acceder a una solución que sea de un coste tipo de ordenador de altísimas prestaciones encapsulado. ¿De acuerdo? Que eso evidentemente todas las obras tienen que tenerlo, es decir, ninguna obra se plantea ya construcción sin un ordenador que asista a su ejecución, ¿no? Muy bien. Sí, estábamos comentando, Javier, que quedan varias preguntas de Fulton Zambrano, Santiago Córdoba. A ver, sobre todo, se quedan varias en el Manuel Carpintero. Os contactaremos de manera personalizada porque ya tendremos que empezar a acabar la presentación. Ya llevamos casi 1 hora y media de presentación. Entonces, gracias a todos por también nos han agradecido a Javier Ignasi las intervenciones, a Gilbert, y contactaremos con todos aquellos, las preguntas que tengáis seguirán siendo tratadas, os contactaremos. Igualmente tendremos más intervenciones más adelante sobre estas temáticas. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias por asistir. Lamento, Javier, tener que cortar, para que no alargarnos mucho, pero de verdad hay preguntas que podríamos estar mucho tiempo. Así que muchas gracias, Javier, por toda la ponencia, y así por estar con nosotros, Gilbert también. Y a todos los más de 100 asistentes que han estado hoy con nosotros. Muchas gracias a todos. De acuerdo. Gracias. Saludos. Saludos.